Quiero compartir con ustedes una palabra que la he titulado Retén tu integridad. Y muchos vamos a traer a memoria, a recordar un poco la historia de un hombre muy importante, palabra, si se puede decir, del cual nosotros sacamos muchas enseñanzas, y es de la vida de Job. Job, dice la palabra, que era un hombre a quien a Dios le agradaba mucho, y Dios hablaba por este varón. Dice la palabra que llamaba un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Fuera de que era un hombre de Dios, Job era un hombre muy distinguido en la sociedad, un hombre muy importante, adinerado. Era un hombre que, fuera de tener tantos bienes y riquezas, él ayudaba a los necesitados, a los huérfanos, viudas. Era un hombre muy dadivoso. Y los jóvenes, dice la palabra de Dios, que cuando él llegaba a las plazas, a lugares de reunión, se levantaban para estar delante de Job, en señal de respeto y de reverencia a este personaje, pues Dios lo tenía mucho en gran estima. Pero en cierta ocasión, Satanás se presentó delante de Dios y tuvo una conversación con Satanás. Satanás tuvo una conversación con Dios, y Dios le dice, porque él sabía que iba a ir, le dice: ¿no has visto o no has considerado a mi siervo Job? Que no hay un hombre tan recto, tan perfecto y apartado del mal como él. Y resulta que Satanás comienza a decirle: pero Dios, si Job te sirve, si Job es temeroso de ti y hace lo que hace, no es porque te ama, sino por todas las cosas que tú le das a él. No te sirve de balde Job a ti. Y resulta entonces que Dios le permite a Satanás zarandear a Job. Y dice que Job solo recibió 4 malas noticias. Vino un mensajero corriendo y le dijo: Job, los bueyes y las asnas y los criados que la cuidaban fueron matados, todos exterminados, asesinados a filo de espada. Cuando este varón, este mensajero, dice que le estaba dando esa noticia, vino otro corriendo. Le dijo: Job, los pastores y las ovejas y esos pastores que la cuidaban fueron consumidos por el fuego, porque fuego cayó del cielo y los consumió a todos ellos. Vino después otro mensajero y le dijo otra mala noticia. Le dijo: Job, los camellos y los criados que los cuidaban, también fueron asesinados, matados, destruidos. Mientras Job estaba recibiendo esa tercera, vino otro mensajero. Job, imagínese que sus hijas y sus hijos estaban reunidos en un solo lugar, y vino un fuerte viento contra la casa donde estaban, arremetió contra la casa cayó sobre ellos y todos murieron. 4 noticias terribles recibió Job en ese día. Y la palabra dice que Job, en vez de quejarse, en vez de hablar mal de Dios, en vez de echar la culpa a Dios por eso, lo que él hizo fue adorar. Y una de las palabras que dijo fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas veces nosotros, por solo una cosita que no nos gusta, por solo una cosa que no nos agrada,
o no nos sale bien, comenzamos a murmurar y a decir: yo no vuelvo a buscar a Dios, yo no vuelvo a servir, ni me aparezco por allá, porque mire lo que me pasa, pero mire lo que está pasando. Después, en el capítulo 2 dice que vuelve a presentarse Satanás delante de Dios, y Dios sabía para qué iba. Y le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Qué hermoso es saber que Dios hable de uno como habló de Job, que retiene su integridad. Entonces Satanás le dijo: Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, por salvar su vida. Entonces Dios le permite que Satanás le pusiera una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Esa era una enfermedad terrible, no sé el nombre exacto porque no lo pude encontrar, pero esa enfermedad dice que era tan terrible, picazón por todo el cuerpo, se tenía que aplicar ceniza para mitigar el dolor y tenía que rascarse con un tiesto. Y aparece entonces en escena la mujer de Job. Al ver a Job, que ya estaba en la inmunda, en la nada, se le presenta y le dice: oiga, Job, y es que usted sigue reteniendo su integridad, maldice a Dios y muérase. ¿Cuántos hemos recibido palabras de ese nivel cuando estamos atravesando por diversas crisis o adversidades en la vida? Cuando no hay empleo, cuando hay quebranto de salud, cuando hay varias cosas por las cuales pasamos. ¿Cuántas veces hemos recibido palabras de personas que dicen: oiga, ¿y usted todavía sirve a Dios? ¿Y usted todavía busca a Dios? Pero mire cómo está, pero mire lo que le pasó. Ese no es su Dios. ¿Para qué usted va allá? ¿Para qué lo busca? ¿Para qué ofrenda? ¿Para qué le sirve? Debemos entender dos cosas: que en la vida cristiana nosotros podemos padecer, ya sea por nuestra desobediencia o porque Dios lo permite para conocer si realmente nosotros vamos a seguir siendo íntegros. ¿Y qué significa integridad? En el original hebreo dice que integridad significa derecho hacia adelante. Es decir, nosotros vamos con la mirada puesta en Jesús, porque si nosotros miramos a la persona de al lado, a la situación mundial, si miramos a las adversidades, nosotros nos vamos a poder desviar. Pero dice que la integridad es de ser derecho hacia adelante. Significa también inocencia, es decir, que estamos libres de toda maldad. Significa recto y sin tacha. Pero es muy fácil ser íntegros cuando a nosotros nos están mirando, ¿verdad? Cuando nos está mirando fulanito, fulanita, el pastor, el líder, los hermanos de la iglesia, es muy fácil nosotros mantener o mostrar una apariencia de santidad. Es muy fácil para nosotros mostrar una falsa integridad, pero realmente la integridad se observa o se muestra cuando nadie nos está viendo. Supuestamente nadie nos está viendo, pero el que nos está viendo es Dios. ¿Cómo estamos actuando en medio del ambiente donde no hay ninguna persona que alabe a Dios? ¿Cómo estamos actuando en medio de ese lugar donde no hay temor a Dios?
cómo estamos actuando ahí en el cuarto cuando estamos solos, cuando estamos frente a un computador, cuando estamos frente al celular, cuando estamos nosotros frente a cosas y tú y yo digo, nadie me está mirando. Con algún desliz por ahí, eso nadie me mira y yo sigo igual, pero mentira, porque Dios está observándonos. La integridad debe demostrarse cuando nadie nos está viendo. Nosotros podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Y ni aún al mismo diablo, porque Él está pendiente de lo que usted y yo hacemos a diario para ir delante de Dios y acusarnos y decir: mire, ese supuesto siervo tuyo lo que está haciendo. Pero Satanás no hubiese podido probar a Job o zarandearlo si Dios no lo hubiera permitido, porque él no tenía cómo acusarlo. Dios hablaba muy bien de él. Debemos entender también que todos los seres humanos, cristianos, no cristianos, de la religión que sea, de la filosofía o la ideología que sea, van a padecer y padecemos por aflicciones, pasamos por adversidades y crisis. Pero los hijos de Dios deben marcar la diferencia. En medio de esa adversidad debemos marcar la diferencia. No debemos dejar que esas cosas adversas, que esas aflicciones, que esas crisis nos lleven a la antigua manera de vivir. ¿Qué hacíamos cuando no teníamos a Dios y nos pasaba algo? Renegábamos, murmurábamos, injuriábamos, mejor dicho, blasfemábamos, hablábamos mal, groserías decíamos. Pero esto, ¿por qué no me sale? Le echábamos la culpa a todo el mundo. Que esta adversidad y crisis y aflicciones por las que pasamos no permita que nosotros nos estemos quejando y comencemos a vivir como si no hubiéramos conocido a Cristo, como si la verdad no se hubiera revelado en nuestro corazón. Y se van a aparecer personas como apareció la mujer de Job, a burlarse, a criticar. Pero en medio de todo hay que permanecer rectos, obedientes y fieles a Dios. Hay que permanecer callados, porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que hablamos más de la cuenta. A veces en medio de la adversidad y de los problemas y de lo que no me funcionó y lo que no me gusta, lo primero que hacemos es hablar mal. Es comenzar a echarle la culpa al fulanito de lo que me pasa a mí. Debemos mantenernos callados, en silencio, esperar y entender para qué Dios está permitiendo esto en mi vida. ¿Cuál es la enseñanza que me deja Dios? ¿Qué debo hacer yo con esto que me está pasando? Y nosotros a veces nos preguntamos, o ustedes se preguntarán, ¿pero en qué me beneficia a mí retener mi integridad en medio de la adversidad? ¿En qué me beneficia a mí seguir sirviendo y buscando a Dios en medio de los problemas y de las aflicciones? Y vamos a contestar esa pregunta entendiendo antes que todos los problemas, pruebas y todo lo que pasamos difíciles en nuestra vida tienen un límite de tiempo. La prueba o lo que le pasó a Job tuvo un límite de tiempo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que fue menos de un año. No sé bien con esa actitud, pero todo tiene un tiempo. Esa situación difícil tiene un tiempo, todo es temporal.
todo es temporal, todo va a pasar. Esto que está pasando en el mundo va a pasar, va a terminar en algún momento de nuestra vida, pero ahí seguiremos siendo nosotros fieles a Dios, reteniendo la integridad. ¿Cuántos se han alejado de Dios en este tiempo? ¿Cuántos se han olvidado de Dios en este tiempo de crisis mundial, de pandemia? ¿Cuántos se han olvidado de Dios? ¿Cuántos han dejado de congregarse? Primero porque no dejaban, ahora porque dejan y no quieren. Debemos seguir nosotros reteniendo esa integridad. Y me llama la atención una última oración que Job hizo, unas palabras que le dio Job a Jehová en el libro que lleva su nombre, Job capítulo 42. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces hablamos más de la cuenta o actuamos de una manera incorrecta porque no entendemos por qué pasan las cosas. Job, en algún momento de su vida, si usted puede leer todo el libro, Job comenzó a preguntarse: ¿por qué el justo tiene que sufrir? Pero resulta que más adelante miramos que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Dice que aumentó Dios al doble todas las cosas que Job había tenido. Es decir, que si era un hombre muy adinerado y distinguido, ahorita iba a serlo más. Fue honrado por las mismas personas que un día lo habían juzgado. Porque las personas generalmente comenzaron a decirle, y malos amigos, supuestos amigos de Job, comenzaron a decirle: es que usted es porque usted es un pecador, es por la iniquidad, es porque usted fue un tacaño y no ayudó a la gente y solo se dio gustos a sí mismo. Las personas que lo habían juzgado, esas mismas personas fueron a honrarlo. Pero cuando se presentaron delante de Job, ellos no fueron con las manos vacías. Dice que los hermanos, las hermanas, todos los que antes lo habían conocido, que era mucha gente, se presentaron con una pieza de dinero, que no es exactamente, puede ser una moneda de plata. Algunas versiones dicen que era una moneda de plata y un anillo de oro. Se presentaron delante de Job y lo honraron y reconocieron que no era que Job había pecado, sino que era una prueba por la cual Dios le había permitido pasar. Tuvo nuevamente Job 7 hijos y 3 hijas. Dios le volvió a dar descendencia con la misma mujer, me imagino, porque no registra que ella se murió ni que él tuvo otra. Y dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Pudo ver a su descendencia, a sus nietos y sus bisnietos. Así que, ¿en qué nos beneficia retener nuestra integridad? Número 1, Dios promete multiplicar al doble y más todo lo que tuviste, lo que has anhelado o lo que has pedido a Dios. Dios promete a nosotros multiplicarnos al doble, así como lo hizo con Job. Número 2, Dios promete honrarte delante de todas las personas que un día te vieron insignificante. No sé cuántos aquí algún día se han sentido insignificantes, rechazados por ciertas personas, criticados y murmurados. Hay una noticia, no para que nos suba el ego, sino para que nosotros entendamos que cuando retenemos la integridad, Dios nos honra y Él honra de una manera que el hombre no sabe honrar. Y número 3, Dios nos convierte en tierra deseable como persona y como familia. Tierras deseables. Que la persona
vaya, muchas personas pueden ir a su vida, a su casa y decir, yo sé que usted tiene algo de Dios, tiene una unción especial, tiene una gracia especial de Dios. Por eso vengo a honrarte con esto, por eso vengo a bendecirte con esto. Eso le pasó a Job. Él fue honrado por las mismas personas que le criticaron, por las mismas personas que lo juzgaron. Y para concluir, no importa qué tan duro o qué tan dura sea una situación en tu vida, quizás con hijos, con tus padres, con tu familia, con falta de empleo, con lo que sea, debemos retener integridad. Debemos retener la integridad, porque ¿saben qué? Por encima de lo que Dios nos pueda dar, en medio de retener nuestra integridad, hay algo más valioso, importante, que se llama salvación y vida eterna. Y eso es lo más maravilloso que el hombre, el ser humano puede tener en su vida, que él sepa y tenga la garantía, usted y el cielo, que si se muere hoy, usted va directamente a la presencia de Dios. Eso es un privilegio, hermano. Retener la integridad nos permite a nosotros vivir una vida eterna con Cristo. La palabra dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confíen en Dios, porque Él ya venció y nosotros vamos a vencer con Él. Amén. Debemos tener en cuenta que en vez de alejarnos de Dios, en vez de murmurar, en vez de volvernos atrás, debemos nosotros seguir adelante, derechos hacia adelante, con la mirada puesta en nuestro Salvador Jesucristo.